Realmente no quería verlo y no quería estar allí en ese momento. Y por mucho que le gustasen esas dos personas, estaban a punto de morir. Y era simplemente una insensatez por su parte, y no podía soportarlo más. De hecho, recordó a su maestro diciendo que no podía creer que ella se hubiera comido personalmente su esencia, y le dijo que se escondiera en algún lugar hasta que el núcleo estuviera completamente establecido en su cuerpo, y que hasta entonces recordara bien su nombre y solo tuviera miedo el resto de su vida. Como resultado de estas conjeturas, la muchacha empezó a sentir que no podía respirar y que ni siquiera podía tomar aliento para responder a nada, y solo estaba envuelta en ciertos pensamientos. Y si no respondía, y si tenía miedo, despertaría sospechas entre todos los que la rodeaban y su identidad podría ser revelada, y ella simplemente moriría. La niña estaba aterrorizada, y el dueño se asustó mucho cuando vio el estado de la niña, y le aconsejó que simplemente respirara, y trató de tranquilizarla diciéndole que todo estaba bien, y que tenía que inspirar y expirar lentamente, y entonces se sentiría definitivamente mejor, porque todo era realmente normal y no estaba en peligro. En efecto, ella dijo que tenía mucho miedo y le pidió que no la matara. Y los dos hombres, que aún temblaban por el horror creado por el propio amo, dieron la razón a la muchacha y pidieron piedad y bendición a tan respetable persona. Por supuesto, el hombre era completamente indiferente e indiferente a todo el mundo, pero en cuanto vio el estado de la muchacha en ese momento y se sorprendió por ello, la abrazó y le dijo que cerrara los ojos, porque no le pasaría nada malo. Pero ella empezó a llorar mucho y dijo que tenía mucho, mucho miedo. Fue muy irónico, porque el miedo que le había causado este hombre se lo quitó él cuando empezó a abrazarla y a tranquilizarla. Así que, claro, ella no podía ordenar todos sus sentimientos y emociones hacia él y estaba completamente desconectada de sí misma. No sabía cuándo podría cambiar, pero en el momento en que él descubriera quién era ella en realidad, se lo imaginaba con cara de enfado y rabia. ¿Y cómo podría atravesarle el corazón y arrebatarle su esencia? Y en el momento en que le arrancara el corazón, sentiría un dolor increíble y ese sería el final de su vida. En la siguiente toma, la chica estaba tumbada en su cama con un hombre sobre ella, preguntándole cómo se sentía, porque sabía que estaría asustada, pero no creía que se desmayara, y con estas emociones estaba atravesada y se sentía increíblemente avergonzada, por lo que le pidió disculpas por su comportamiento al hacerle sentir así. Cuando él le tendió la mano, ella se asustó mucho porque parecía estar ensangrentada, y él no entendió realmente esta reacción, pero pensó que en realidad la estaba asustando y le preguntó directamente cuál era la razón de ello, pero ella ni siquiera pudo abrir la boca en su presencia y contestarle. Ella sabía perfectamente que su comportamiento solo despertaría más sospechas y que su conducta podría ser descubierta, pero de todos modos le pidió disculpas y no quería que las cosas acabaran así. Pero entonces escuchó una disculpa del propio Señor, que le prometió que en el futuro procuraría no molestarla bajo ninguna circunstancia, y realmente mostraba su sinceridad en su actitud hacia ella, y la cogía de la mano porque estaba muy preocupado. La gente empezó a comentar la noticia de que el hijo del terrateniente había sido expulsado del pueblo y que un chico del pueblo vecino le había gastado una broma y le había enviado una carta que se suponía que iba dirigida a 7 personas y que el hijo del terrateniente se la había enviado a aquel importante señor. Al final, le castigaron haciéndole salir sin un céntimo. Y, por supuesto, todos los criados se rieron de esta situación porque pensaban que aquel hombre realmente no tenía cerebro y le creían completamente estúpido. Pero cómo se las arregló para entregar la carta a una persona tan importante era realmente desconocido y un gran misterio, porque el propio amo estaba ahora visitando la nueva ciudad
No se sabe por qué lo hizo y, a pesar de ello, no se marchó y era imposible decirlo con seguridad, pero parece que iba a quedarse allí durante mucho tiempo. Y esta era una gran oportunidad para conocerlo, y esta idea se consideraba realmente muy beneficiosa para todos. La siguiente es una conversación entre una chica que no podía entender que le pidieran que abandonara su casa y la persona estaba muy enfadada, porque no quedaba claro por qué la chica pensaba que esa era su casa, ya que solo se le permitía vivir allí a petición del propietario, y ella simplemente no hacía nada bueno allí. En este caso, el estado de ánimo de la muchacha estaba completamente deteriorado, y pensaba que hubiera sido mejor para ella haber muerto antes que tener que pasar por todo esto. Y por supuesto, el hombre seguía enfadado y no sabía por qué los aristócratas venían a su pueblo tan a menudo y no le gustaba mucho. Todos ellos necesitaban una habitación y la mansión estaba a reventar y no había plazas libres. Así que decidieron utilizar esta casa y estaba claro que antes había que limpiarlo todo. Así que echaron a nuestro protagonista y ordenaron a las criadas que se pusieran a trabajar de inmediato. La chica no tenía ni idea de qué hacer en esta situación y qué hacer a continuación, pero el hombre le ofreció un lugar para pasar la noche porque realmente no se preocupaba por ella. Pero, por supuesto, ella realmente quería pedirle al dueño que simplemente matara al hombre porque era muy molesto. Entonces, una amiga suya se acercó corriendo y la invitó a quedarse con ella. Y aunque era un lugar pequeño, a ella no le importó en absoluto y se sintió muy feliz, pues pensó que esa persona era un verdadero ángel en su vida y parecía que incluso ella podía ver que le crecían alas de verdad. Entonces, el hombre se enfadó aún más con las chicas y les dijo que se dieran prisa y se quitaran de en medio y que no interfirieran en su trabajo. Y ellas se pusieron a huir de él gritando porque tenían miedo. La niña se quedó en casa, pero gracias a la chica que le ofreció ayuda, evitó pasar la noche en la calle. Pero mientras estaba ocupada, olvidó lo incómoda que era la situación entre ella y su amo después del día en que se habían abrazado, y él se había disculpado por su comportamiento. No podía entender que era porque él estaba descontento, porque la criada le lloraba, y ella debería haberse enfadado, no él. Y luego cuando él le preguntó si le quería, fue un poco chocante para ella. Se disculpó con él porque le resultaba muy difícil ordenar sus pensamientos y no sabía en el fondo de su corazón si estaba bien que siguiera fingiendo que le quería de verdad, y se estaba alborotando y avergonzando por ello. El hombre le preguntó si seguía teniéndole miedo porque no había matado al otro hombre, pero ella se sorprendió mucho porque no entendía por qué estaba tan alterado, como un cachorro que había hecho algo malo. Y claro que le parecía muy dulce, pero intentó alejar esos pensamientos, porque seguía siendo el hombre que quería matarla, pero aún no lo sabía. De hecho, ella misma le pidió disculpas, porque en aquel momento le explicó que había estado fuera de control y le prometió que no volvería a ocurrir. Y él se quedó muy desconcertado y le dijo que ya no tenía motivos para tenerle miedo y que ahora no entendía por qué de repente le decía eso. La chica se encuentra ahora frente a su amigo y le ha contado los últimos acontecimientos que le han sucedido. Y de hecho, él estaba muy sorprendido por todo lo que había pasado y que había sufrido mucho, pero no tenía otra opción y ahora quería preguntarle cuáles eran sus planes de futuro. Se refería a su lavado, porque desde que su casa se había derrumbado, no tenía dónde lavarse, porque solía ir a verla siempre para eso. Y claro, era una gran excusa para él y estaba muy disgustado. Su conversación se interrumpió porque afuera estaba oscureciendo mucho y era hora de irse a casa y era realmente muy rápido. Pero no era demasiado tarde, pero aún así estaba preocupado porque oyó que entre los invitados que acababan de llegar había un hombre que estaba intentando que las criadas se fueran a la cama con él
y por eso estaba muy preocupado por la propia chica. La muchacha se sobresaltó con la noticia, pero tuvo que contárselo, aunque pensó que a nadie le interesaría, y él estuvo de acuerdo con ella, pero además se ofreció a acompañarla, pues juntos sería mucho más seguro y divertido. Pero la chica empezó a disuadirle porque le aseguró que si se iba ahora mismo, todo iría bien. Pero ella le agradeció mucho su preocupación, y él le dio la razón y decidió dejarla ir sola. Así, mañana iba a ser un día difícil, y ella necesitaba estar muy bien descansada. Y él le ordenó que se fuera y le dijo que tuviera cuidado. Y ahora que estaba sola en el bosque, estaba muy turbada y tenía mucho miedo. La niña tropezó con un hombre, y en ese momento se dio cuenta de que ella iba a ser la próxima víctima, y le flaquearon las piernas, pero se dio la vuelta y empezó a hablar. El hombre le preguntó si iba a la finca, y si era así, que tenía que ir por el otro lado. Pero ella no entendía por qué tenía que volver allí, y de repente la agarró de la cabeza y la tiró al suelo. En realidad, le dijo que era muy afortunada por pasar la noche con alguien como él, y ahora estaba muy desconcentrada. Pero cuando se quitó los pantalones delante de ella, le señaló un grano que tenía entre las piernas. Él la abofeteó en la cara por su acto, y ella pensó que si la abofeteaba de nuevo, podría desmayarse, y no sabía qué hacer a continuación. Pero muy de repente, apareció su amiga y empezó a tirarle manzanas, y así salvó a la chica de su violencia. Y él ya estaba golpeado, y las chicas corrieron muy lejos y rápido. En realidad, la muchacha estaba muy agradecida por el rescate, y de hecho era muy valioso para ella, y entonces le preguntó por qué no estaba en casa, pero le confesó que estaba en la mansión porque estaba a punto de comenzar un banquete y no había oído nada al respecto, por lo que sentía curiosidad. Resultó que se había perdido los preparativos del banquete mientras servía a su amo, y muchos aristócratas habían venido a verle, pero él nunca les había prestado atención, y esperaban poder conocerle al menos en este banquete. A la muchacha le pareció muy extraño porque pensaba que era un simple mercader, y su amiga le dijo que era un secreto, pero oyó que era de la familia imperial y se lo dijo al oído, y ella gritó: «Su Majestad el Emperador», y era el único dueño de las minas de diamantes azules, pero ahora los venden en el gremio no de 1 en 1, sino de 1,000 en 1,000, y se necesita un permiso para conseguir esas piedras. Claro que no estaba claro cómo lo había conseguido aquel hombre, pero a lo mejor era de la familia imperial, y así se lo habían imaginado, porque se lo habían oído decir a los invitados, pero la chica no se lo podía creer, porque sabía que era un dragón, y ya había pensado que era el lagarto imperial. Así que los aristócratas trataron de hacerse amigos suyos, y se reunieron todos en aquel lugar, y de repente unos caballeros cogieron a las muchachas, y ellas se asustaron y no supieron qué hacer. Por supuesto, no tenían permiso para estar en esa zona, y sospechaban que estaban haciendo algo muy peligroso, y la chica se dio cuenta de que ya no era su casa, así que empezó a asustarse. Ahora nuestras chicas estaban atadas y se dieron cuenta de que estaban en un lío increíble, y alguna chica les gritaba y exigía que las castigaran inmediatamente. Su criado intentó calmarla y decirle que no se preocupara por esas nimiedades porque le había prometido que las castigaría personalmente. Pero ella seguía inquieta y le gritaba y quería verlas sufrir personalmente porque habían entrado en su casa. Si sus caballeros no los hubieran encontrado, nadie sabe lo que podría haber pasado, pero a ella le dolía mucho en el corazón, porque en realidad era su casa, y solo se la habían dado por un tiempo, y sabía que no debía ser así. La protagonista decidió disculparse y admitió su culpa, y dijo que lo sentía, aunque en el fondo sabía que era injusto que tuviera que disculparse y le resultaba sumamente ofensivo. Pero la actual dueña de la casa no pudo calmarse y no aceptó sus disculpas, pues estaba ansiosa por castigarla y que recibiera su merecido,
y no dejaría salir a las niñas hasta que no se le pasara el enfado. Muy de repente, apareció en la casa el propio dueño, que estaba realmente descontento con lo que estaba ocurriendo aquí, pero resultó que últimamente sufría de insomnio, pero pudo dormir gracias a un criado muy hábil, y ese fue nuestro protagonista. Así que estaba descontento porque le habían quitado a esta criada, y ahora no podía dormir bien, y su vida estaba arruinada. Así que, por supuesto, estaba enfadado con la casera, y puedes ver cómo ella tenía miedo de la ira de este hombre. Ahora quería responsabilizar a esa persona de su sueño interrumpido, y buscó a alguien a quien echarle la culpa, pero la mujer empezó a excusarse diciéndole que no había tenido intención de hacer ruido, y que era por esas chicas que supuestamente iban a robar en su casa y a causar problemas. La chica se escandalizó por esta declaración y quiso que el dueño le creyera, porque no era como ella lo describía, y él le preguntó dónde vivía, y ella le contestó que vivía en una casita detrás de la finca y que le había preparado muchos regalos y creía que se habían enterado y habían decidido robarlo todo. En realidad, sin embargo, nuestro señor no podía entender cómo era posible y cómo podían saber que él había comprado la casa por diamantes azules, pero resultó que era de ella y que se trataba de algún tipo de malentendido, error y accidente. Esto enfureció mucho a nuestro amo, que decidió matar al criado, el cual le pidió disculpas, pero no quiso tener piedad con él y le dijo que tendría que resarcir la pérdida y que trajera los diamantes azules, pues de lo contrario lo despedazaría por dentro. O le ofreció que simplemente trabajara para él, al ver que la muchacha se asustaba por su comportamiento y decidió calmarse un poco en ese caso. Echó a esta pseudo propietaria de la casa porque era ella la que se había colado y no quería escucharla más y le dijo que se alegrara de no haberla matado allí mismo. La muchacha estaba sola cuando los soltaron y les desataron las manos y analizó toda la situación y recordó cómo el dueño solo se enfadó y ordenó quemar todos los regalos que la señora había traído. Y ella no pudo decir ni una palabra, y fue gracias a él que la situación terminó sin sangre. Entonces la muchacha iba a casa del amo y pensó que debía darle un masaje para que se durmiera, pero él la detuvo y le contó lo que le había pasado en la cara, que estaba enrojecida. La chica se quedó callada, pero él no quiso que le hiciera preguntar 2 veces, y ella le dijo y le confesó directamente que algún psicópata le había pegado y esto le escandalizó y enfadó aún más y le exigió que le contara más cosas. La protagonista siguió diciendo que corrieron todo lo rápido que pudieron y solo pararon en su casa, pero en el pasado, y que realmente no iban a robar ese oro ni nada. Y lloró de vergüenza y rabia porque sabía que él nunca la creería, porque él también era un aristócrata y todos eran iguales. De hecho, estos aristócratas no habrían pestañeado si hubieran sido hombres corrientes, y gritaban, y esto era muy comprensible, pero la forma en que el amo reaccionó ante ella fue muy llamativa, pues debió de creerla. La protagonista realmente no quería que él pensara que era una mentirosa y una ladrona, y ante sus ojos apartó la mirada porque estaba avergonzada y no sabía qué decir cuando él le preguntó si era porque le quería. Le daba igual si realmente quería robar algo o no, porque nada le haría quererla, y ella lo sabía, y aún así no quería que en el fondo pensara mal de ella. Pero ella no le quería de verdad, y no quería que él pensara que era una ladrona, sencillamente porque eso arruinaría su reputación para siempre, y se convenció a sí misma de que no podía enamorarse de él de verdad. Así pues, el criado del amo llamó a su puerta y le hizo pasar porque quería encomendarle una tarea muy importante, a saber, encontrar algo para él. Le dijo que le comunicara que estaría presente en el banquete y que esto debía ser una muy buena noticia para todos y alegre, porque así lo deseaban todos los aristócratas que allí se encontrarían con nuestro héroe. Algún tiempo después,
comenzó un baile en la mansión, y el amo, que siempre se había mostrado indiferente ante tales acontecimientos, por alguna razón se interesó mucho por él y dijo a todo el mundo que asistiría. Esta noticia hizo que el ambiente entre los invitados se agitara hasta el límite, y debido a ello no hubo un momento de paz ni siquiera en la audiencia, y la irritación de la aristocracia crecía cada vez más. La orquesta no tocaba bien, y había muy poco espacio para que nuestros distinguidos invitados bailaran, y no estaban contentos con los refrescos baratos, y las doncellas también estaban muy enfadadas con ellos, porque podían haber cocinado ellos mismos, pero se contuvieron como pudieron. La razón por la que no se habían ido todos era por el dueño, que estaba sentado en medio de la sala, y no le hacía mucha gracia estar en medio de aquel lugar y ver cómo intentaban hacerse amigos de él, y eso le enfadaba mucho. La chica observaba todo aquello y veía cómo todos querían acercarse al anfitrión, pero parecía que no lo conseguían. Y ahora veía entre los invitados al hombre que la había atacado en el bosque y quería violarla, y quería ignorarlo, pero era imposible evitarlo. Entonces, lo que ocurrió fue que uno de los criados se dejó caer y rompió el servicio, y aquel hombre se enfadó mucho, que empezó a humillarle y a golpearle en pleno suelo, y no le dejaba levantarse porque le llamaba perro, que debería andar a 4 patas, y todos empezaron a burlarse de él y a reírse, y era una especie de entretenimiento para ellos. Nuestra protagonista miraba todo el espectáculo y apretaba los dientes porque estaba increíblemente enfadada de cómo se podía tolerar esto. Y nadie quería ni siquiera defender a ese tipo y viceversa. Seguían riéndose y simplemente los consideraban una especie de inhumanos. Siguió dándole patadas y le ordenó que se arrastrara y quiso que el pobre hombre les entretuviera. Y todos le miraban y obedecían, y el propio amo se sentó de repente y observó todo el espectáculo e intervino. A toda esta situación dijo que era una cosa bastante curiosa, y al final la muchacha se dio cuenta de que él no era diferente de todos estos aristócratas, y la situación se fue calentando cada vez más. Entonces, nuestro señor se levantó y ordenó que sacaran inmediatamente a todos los criados de la habitación. Y la muchacha no comprendió lo que planeaba en aquel momento. Al más pobre, al que estaban pateando, también lo sacaron las criadas y lo ayudaron a levantarse, porque tenía que ir al médico inmediatamente y era muy grave, porque estaba todo derribado y golpeado y necesitaba muy buena ayuda. El chico estaba muy preocupado y dijo que si alguien preguntaba, tenían que explicar lo que había pasado y las chicas prometieron que lo harían todo bien. Y la chica estaba muy ansiosa por saber lo que pasaba en aquella habitación mientras los sacaban a todos de la habitación porque había demasiados guardias y además era imposible entrar y ver por el rabillo del ojo. Se resignó a esperar allí hasta que algo cambiara y el sol tocara el cielo, pero ese día no se abrió la puerta. Solo cuando por fin salió el sol se abrieron, y todos los aristócratas salieron en tropel, muy asustados y huyendo de la mansión, y la muchacha quedó muy impresionada por este espectáculo y quiso saber qué había pasado. De hecho, todo fue muy aterrador, porque ella no podía creer que un aristócrata fuera digno de hacer algo tan terrible, y les oyó discutir sobre la situación y decir que tenían que dejar de hablar y salir de aquí rápidamente. Y ella realmente no sabía exactamente lo que había pasado. Hace unas horas sucedió que cuando nuestro amo estaba solo con los aristócratas, se enfrentó con el hombre que había golpeado al criado y que había atacado a la muchacha. Y el amo sabía todo esto porque su criado se lo había contado. Cuando escuchó el informe de este hombre, estaba ansioso por cortarle los miembros y alimentar con él a las bestias salvajes, pero tenía que actuar razonablemente para no herir a la chica, y por lo tanto ordenó que se llevaran a todos los sirvientes y que se ocuparan de esta terrible persona a su manera. Últimamente no se reconocía a sí mismo,
Y no solo estaba preocupado por lo que el bribón le había hecho a la muchacha, sino que no quería matarlo delante de ella, solo porque había perdido su esencia. Cuando estuvieron ya frente a frente, el amo ordenó al aristócrata que se arrastrara también, pero este se sorprendió mucho, pues tenía cierto nombre digno y no podía permitírselo, y sin embargo estaba decidido a actuar. El amo se enfadó mucho con él, y cuando empezó a enfadarse y a decirle que se había pasado de hombre y que no podía ordenarle nada y que su sitio estaba en el suelo, la cosa ciertamente no acabó bien. Después de estas palabras, nuestro amo dijo que para ser un animal era muy estúpido y se hacía llamar ser humano, pero los guardias le atraparon y no le dejaron marchar. Así que el amo continuó diciendo que él era la misma persona que se había burlado y atacado a las muchachas del pueblo, por lo que podía despedirse de su dignidad ahora mismo, y todos los aristócratas se quedaron estupefactos. Cuando todo esto sucedió, el criado del amo se asustó mucho porque tendría que limpiar el desastre y calmar a los invitados, y no quería hacerlo. Ahora bien, cuando la muchacha vio al amo salir por la puerta, lo miró y se preguntó qué había hecho y cómo se las había arreglado para resolver toda la situación. Aquel día, todos los invitados abandonaron el lugar y por fin se restableció una vida tranquila y apacible, y todos empezaron a reír y a vivir en paz, y también cambió el ambiente general del pueblo. Antes, todos solían temblar como una hoja cuando veían al amo, pero ahora lo saludaban alegremente cuando lo veían, y la muchacha no sabía quién había iniciado realmente el rumor, pero todos murmuraban que había luchado contra la tiranía de los aristócratas y que por lo tanto era muy respetado y querido. Con el paso de los días, cada vez más gente lo consideraba ya su héroe, y entonces todos se enteraron de que había salvado la reputación de las muchachas que le habían servido y empezaron a alabarlo públicamente por esta acción. Los aldeanos incluso enviaron a nuestro amo todo tipo de regalos, y a él no le gustó mucho y le pareció demasiado. Pero el rumor no era el mayor problema de su vida, porque no sabía qué hacer si la chica le quería aún más después de esta situación. La chica le consideraba ahora no solo su héroe, sino también el héroe de todos los que la rodeaban, y el maestro pensó que si la noticia se extendía, la cosa solo iría a peor, y quiso guardársela para sí, o era muy buena dando masajes, pero si le daba pena, la cosa no acabaría bien. Aunque en su opinión no era para tanto, hasta que ella dejara de pensar en él, intentaría hundirla, y mientras pensaba en ello, se encontró con una chica que quería preguntarle algo. Ella se comportó muy a propósito con él, y a él le sorprendió mucho que ni siquiera fuera a ocultar sus sentimientos y se escondiera, lo que alarmó mucho a la chica, porque temía que por fin la hubiera reconocido y que a lo mejor le había vuelto a crecer el pelo negro. Y él empezaba a imaginársela y a adivinar quién era en realidad, y ahora mismo le estaba pegando. Pero él continuó diciendo que podía ver muy claramente cuánto le quería, y que ni siquiera podía controlarse en su presencia, y que le resultaba muy difícil ignorar unos sentimientos tan fuertes hacia él. Y entonces la chica se sintió mejor porque estaba diciendo tonterías. Le pidió que no dejara que sus emociones se desbocaran, y ella le prometió que se controlaría en el futuro. Y cuando él se lo pidió, y ella accedió tan fácilmente, él se sorprendió mucho de que ella respondiera tan tajantemente, y también pensó que tendrían que repetir la situación de alguna manera. Entonces ella se volvió actriz y empezó a llorar delante de él y a disculparse porque su corazón le había causado tanto dolor y no esperaba nada a cambio de él, sino que ella misma se ocuparía de sus sentimientos para no causarle ninguna molestia, y pensó que ahora él estaba bastante contento con la situación. Pero en realidad no lo estaba, y no le gustaba nada, pero ella se esforzó mucho por mostrarle su sumisión. Y entonces él se dio cuenta de que después de haber sido casi confundido con un ladrón, ya no se fiaría de ella.
Afuera ya era de noche, y nuestro amo se preparaba para acostarse, y pensaba en su mente que el corazón de la muchacha ahora estaba roto en millones de pedazos. Pero si era su deseo hacia él, trataría de no decepcionarlo, y estaba realmente preocupado por toda la situación, y no era indiferente a los sentimientos de la muchacha, que lo estaban volviendo loco. Debido a esto, realmente no podía dormir nada, y pensaba que había exagerado la situación y le había causado un increíble dolor emocional. Y aún así, ella le dio un masaje y se ocupó de su insomnio, y él se sintió culpable por ello. Así que decidió que mañana intentaría recompensarla adecuadamente, y empezó a pensar en formas de recompensarla y en lo que sería adecuado para ella personalmente en esta situación, y la haría sentir bien y la entretendría en esta difícil situación. Cuando llegó el día siguiente, se encontró con la chica en el jardín y le dijo que tenía buenas y malas noticias para ella, y decidió empezar por las buenas y le dijo que saldría con ella. Esta confesión dejó atónita a la muchacha porque no era su sueño, y realmente pensó y dudó que fuera una buena noticia, y le salió de la boca en voz alta. Pero realmente se quedó muy sorprendida porque pensó que era su cumpleaños, y se llevó una gran alegría. Pero nuestro amo no la creyó mucho al principio, y dudó de su sinceridad, pero ella empezó a convencerle de que su corazón latía muy deprisa y no podía creer lo que acababa de pasar. Y por supuesto, esto alegró mucho a nuestro héroe, así que decidió darle la mala noticia. Le dijo que la mala noticia era que tenía que atender unos asuntos y tendría que estar lejos de ella durante un tiempo, y que podría morirse de aburrimiento, y tenía mucha razón en su opinión, porque parecía como si el mundo entero se hubiera derrumbado ante sus ojos, pero en realidad solo pensaba que por fin podría salvarse. Pensó que él ya no buscaría a la muchacha del norte, y que ella podría salvarse, y que estaba a salvo, y casi gritó de alegría ahora, y casi se entregó, porque durante 10 años había estado temblando al recordar a este hombre, y él la había dejado vivir. Por supuesto, nuestro maestro esperaba algún tipo de reacción por parte de la muchacha, pero ella pensaba en su corazón que le estaba muy agradecida porque por fin la dejaba, y porque le había dado la vida, y ahora por fin podía despedirse de él. Pero en la vida real le preguntó cuándo se iba. Él le dijo que en primer lugar iban a tener una cita, que no se preocupara, y que en realidad no sabía cómo describir sus verdaderos sentimientos, porque en realidad estaba muy triste por alguna razón al pensar que él se iba, y puso una cara bastante rara, que él también notó. Pero luego le dijeron que no se iba para siempre, y eso la enfadó, pero que tendría que esperar un poco, y él la consolaba para que no llorara. Pero esta cita realmente empezó a deprimirla y la puso muy triste. Sabía que lo mejor para ella sería controlar sus sentimientos como él le había pedido. Y de hecho, él se molestó y se dio la vuelta y la dejó. Pero fue muy extraño que en el camino de regreso el señor no le dijera ni una palabra, y ella se sintió muy incómoda. No entendió por qué se ofendió, pues pensó que ella podría haber dicho algo incorrecto, pero en cualquier caso, él habría reaccionado entonces. Y cuando se sentó en su habitación y pensó en ello, tuvo muy presente la expresión de su cara la última vez que lo vio. Mientras tanto, los criados de la muchacha, que estaban a su alrededor, empezaron a burlarse de ella por estar otra vez en las nubes, porque la habían llamado varias veces y no había contestado, aunque podían entender que actuara así, porque salía por primera vez en su vida. De hecho, se alegraron mucho por ella como verdaderos amigos, pero la chica no los entendía en absoluto, porque realmente estaba muy mal y se sentía increíblemente desgraciada en aquel momento y no sabía cómo le irían las cosas en la vida. Finalmente, llegó el día en que la chica iba a ser seleccionada para esta cita,
y le ofrecieron una variedad de vestidos desde muy arreglados y lindos y demasiado rectos, y el color era más bien desteñido y todo tipo de cosas de moda, y le ofrecieron un vestido corto. Pero la chica seguía furiosa con todas estas sugerencias y quería que todos se callaran. La chica les agradeció mucho que se preocuparan tanto, pero no deberían haber sido tan entusiastas en esta situación, y dijo que simplemente se pondría algo de su ropa normal, lo que escandalizó a todas las chicas porque no podía ponerse su ropa normal, que estaba completamente gastada y era demasiado sencilla. La chica en realidad no quería ir al primer sitio, pero él la obligó a ir y no pudo hacer otra cosa. Y ahora, cuando se lo contó a las chicas, estas no la creyeron, claro, porque no sabían quién era la persona que la obligó a ir. De hecho, las chicas seguían sin saber con quién iba a salir, y ella lo mantuvo en secreto. Pero les dijo que él era mucho más guapo que ella y más rico, y, desde luego, iba mejor vestido. Y en ese caso, no sabía para qué servía disfrazarse, porque con su ropa de siempre le habría bastado. Las chicas de la amiga dijeron que tenían una idea de con quién iba a salir, pero en ese momento entró su amiga e inmediatamente las echó de su habitación y dijo que ya se las arreglaría para la cita y que no necesitaba más su ayuda ni sus consejos. Cuando el novio le preguntó a dónde iba, ella le dijo que iba a una cita, y él se molestó mucho por esto. Pero ella empezó a poner excusas de que no era una cita en absoluto, sino un paseo, porque ni siquiera quería ir. En este caso, el novio fingió alegrarse mucho por la chica y le deseó un buen día. Y la chica pensó por un momento que le había dolido mucho enterarse de la cita y se sorprendió un poco. Finalmente, llegó el día de la cita y ella se había puesto el vestido, que era limpio y elegante, y probablemente pensó que sería bastante adecuado para este tipo de situación, porque de todos modos no iba a poner cierto aspecto chic y bonito a los ojos de él. Sin embargo, ella sabía muy bien que seguía siendo una cita, y tenía que seguir las reglas de cierto comportamiento y ser educada, porque después de todo, esta era realmente la primera cita de su vida. Cuando el chico vio a la chica con sus propios ojos, dijo que nunca saldría con ella vestida así, y ahora ella no sabía qué hacer, porque era el mejor vestido que le habían prestado las chicas, y ahora se sentía bastante incómoda en su presencia. El amo dijo que se esperaba algo así, por lo que lo había preparado todo de antemano y ordenó a los criados que trajeran a la chica. Se la llevaron con ellos y fueron a hacerle un maratón y la prepararon adecuadamente para la cita. Cuando terminaron con su imagen, era bastante bonita, pero ella estaba muy cansada, aunque el resultado seguía siendo impresionante, y él se había encargado de todo para esta cita, y ella llevaba por primera vez ropa de otra persona, que le gustaba mucho y que la hacía parecer una verdadera princesa, y empezó a sentir algunas emociones en ese momento hacia el hombre. Finalmente, los criados del señor le dijeron que él la estaba esperando, y cuando entró en la habitación, vio a este hombre tan hermoso que se sintió como si estuviera enamorada de él, y dijo que cada vez que lo veía, era más y más hermoso, y esto fue realmente sincero por su parte. Al chico le gustaba mucho que la chica estuviera cada vez más enamorada de él, y a menudo le hacía preguntas al respecto, y normalmente ella respondía de una manera que apoyaba la imagen de una tonta enamorada, pero era realmente cierto. Y ahora ella lo decía con toda sinceridad y era imposible negarlo, así que se largaron y fueron a dar un paseo juntos. Cuando salieron, todos admiraban mucho a la pareja, y todos estaban dispuestos a dejar lo que estaban haciendo para ver al amo. Y cuando veían a una sirvienta tan sencilla con él, sentían cierta superioridad sobre ellos y pensaban que ella era especial en ese momento. La muchacha miró directamente a los ojos del amo y ella no se sorprendió, sino que caminaba a su lado, no le importaba y aprovechaba cualquier oportunidad para admirarle. Y de repente,
Él le preguntó si le dolía algo, porque a sus ojos tenía un aspecto muy extraño. Ella se ruborizó muy bruscamente, y él pensó que quizás el sol estaba pegando muy fuerte y que tal vez deberían llevar un paraguas. Pero la chica le aseguró que todo estaba bien y que nunca antes había tenido una cita, por lo que estaba muy nerviosa y preocupada. La chica estaba tan ensimismada que hasta el dueño se dio cuenta y necesitaba que se le pasara inmediatamente para poder continuar el día. Y por supuesto, nuestro dueño sabía muy bien que era la primera vez que lo hacía, así que no se sorprendió y siguió riéndose de ella. Entonces, él le confesó que también era su primera vez, y ella le dio la razón, porque no hubiera perdido el tiempo con nadie más, y no se lo imaginaba invitando a salir a nadie más, y si no fuera por su situación, ni siquiera la hubiera mirado. De repente, mientras caminaban, la chica casi tropieza con algo en el camino y se cae, pero el maestro la atrapó y previó toda la situación, que podría haber terminado de la peor manera posible. Quiso que la niña tuviera mucho más cuidado y le preguntó en qué estaba pensando, que no se había fijado en cierta codorniz que había en el camino, y él no podría cogerla la próxima vez, por lo que debería tener mucho más cuidado. Por supuesto, ella sabía que no habría próxima vez, y se disgustó un poco y le prometió que tendría más cuidado, pero él no entendió por qué estaba tan triste, pues pensó que podría haberse hecho daño. La chica solo recordó que no tendría otra oportunidad, así que tenía que aprovecharla al máximo, y por fin recapacitó y le sonrió y le dijo que todo estaba bien, porque él había acudido a ella en el momento oportuno y la había salvado, y que se sentía honrada, y que ahora se lo pasaría bien delante de él. Sin embargo, decidieron continuar su paseo y comenzar su cita de la siguiente manera. Y llegaron al río, y él la subió a la barca, y comenzaron ahora un paseo en barca, que sorprendió mucho a la chica, porque estaban rodeados de una belleza increíble a su alrededor que nunca antes había visto con sus propios ojos. Estaban rodeados de un paisaje de una belleza increíble, un campo y flores y naturaleza. Y finalmente llegaron a su destino al otro lado, que era un prado muy bonito, y había un picnic con todo tipo de manjares y comida muy bonita y estéticamente preparada. Así que cuando empezaron a comer, la chica comía muy bien y estaba encantada con toda la situación, y el chico la miraba encantado porque parecía muy feliz. Y eso le dio una gran alegría. Y ahora recordaba que era por una cosa que le había traído su subordinado. Desde que el amo del dragón vino a este mundo, es decir, desde que salió del huevo, ha pasado casi todo el tiempo con su siervo, pero nunca ha alabado a su siervo, y nunca lo ha hecho en los 600 años de existencia de ambos. Y ahora que lo ha hecho por primera vez, se ha alarmado mucho. Todos estos años había hecho mucho por su señor, pero solo le alabó ahora cuando le regaló un libro sobre citas que le harían desfallecer, y este libro estaba basado en las experiencias de 1000 personas, por lo que sorprendió mucho al criado y no supo cómo reaccionar. Para una cita perfecta, no solo hay que vestir bien, sino también ser capaz de anticiparse a todos los deseos de tu pareja. Y nuestro Señor era un maestro en esto, por lo que creyó que tenía todas las posibilidades de convertirse en un auténtico machote a los ojos de esta chica. Ahora que habían vuelto al tiempo real en su cita, esta estaba llegando a su fin, por lo que el novio le propuso disfrutar de una merienda. Y antes, cuando él le había sugerido tomar el té, ella realmente había querido comer algo antes, pero ahora que había llenado su estómago, estaba dispuesta a beber algo. El caballero realmente había hecho una cita perfecta para ella, y por eso no le sorprendió oír eso, porque realmente le gustaba probar cosas nuevas con ella, y ella se alegró mucho al oírle decir eso, y empezó a reírse, porque estaba muy contenta, porque era su primera cita,
y se alegró de que él estuviera satisfecho. Le dijo a la chica que él también era muy feliz y se sentaron y disfrutaron el uno del otro en el momento presente y simplemente apreciaron lo que tenían en ese momento y no podían enfadarse ni estropearse por nada. Ahora podían ver y disfrutar de la puesta de sol y era hora de que se marcharan, pero realmente intercambiaron sus emociones porque era un día precioso y la chica dijo que le acompañaría a la mansión, pero el chico se opuso y dijo que era cosa suya. Cuando el caballero se ofreció a acompañar a la chica a casa, ella le dijo que no tenía por qué hacerlo, pero que una cita perfecta, en su opinión, tenía que terminar como correspondía. Y así era, porque nadie sabe cuándo volverán a tener una oportunidad así y puede que nunca vuelva a ocurrir. Estaba oscureciendo bastante y se acercaban a su casa, y ella se dio cuenta solo ahora de que todo era cierto y de que la cita por fin había terminado y que tal vez no volvieran a verse nunca más. Y era muy extraño, porque su separación le causaba ahora dolor. Si rompen el uno con el otro, ya no podrán convivir normalmente. Y ahora que han roto, todo en su interior se ha encogido y decidió correr hacia él y le pidió que no la dejara. Ahora no era ella misma. Y se quitaron la ropa y empezaron a besarse justo en ese momento. Y cuando llegaron a su cama, empezó a darse cuenta de que durante 10 años ese hombre había sido una fuente de miedo para ella, pero quería estar siempre cerca de él. Y en ese momento se sintió increíblemente feliz cuando lo besó. Ahora, después de un rato, ella se sentía un poco cansada y estaba acostada en su cama, y sentía que este sentimiento no la dejaba ni siquiera en su sueño. Y ahora ella no quería enojarse, porque él tenía un temperamento realmente terrible, y con su apariencia y habilidades, este temperamento no sería superfluo, y ella sentía que tenía mala suerte, pero de todos modos lo amaba. Cuando la muchacha se despertó, su amo estaba tendido frente a ella, y ahora se dio cuenta de que se había acostado con él y empezó a pedirle disculpas porque había murmurado en sueños, y no sabía muy bien qué decirle, pues él iba a dejarla, pero ella había hecho que se encariñara con ella. En realidad estaba tan triste que se enfadó un poco, y por eso dijo algunas cosas innecesarias, y solo ahora el maestro se dio cuenta de que en realidad podría estar enfadada con él, pero ella negó esta idea y explicó que es simplemente que cuando tiene el corazón roto empieza a odiar al mundo entero, y quiso decir que no estaba enfadada con él, sino con su destino, porque estaba en tal estado que habló sin querer. Quería olvidar el momento y esperaba que el maestro la entendiera correctamente, pero cuando él le preguntó si se enfadaría cuando se marchara, ella dijo que no pasaba nada, porque no debía sentirse herida, y aunque él tuviera un carácter terrible, ella seguía siendo muy afortunada. Al final, al maestro no le gustó oír eso de sí mismo, y ella pensó que era la verdad, pero le costó mucho oírlo y dejarla en paz, porque no esperaba oírle decir eso, y su corazón latió aún más rápido, y sus orejas se pusieron rojas como si fueran a explotar, y ella intentó simplemente mantener la calma y reaccionar adecuadamente. Pensó para sí misma que era imposible que aquel dragón narcisista acabara de enamorarse de ella y le confesara sus verdaderos sentimientos hacia ella, pero, sin embargo, empezaron a besarse de nuevo y siguieron pasando ese rato juntos. Al día siguiente, el hombre se encontraba en su mansión hablando con su subordinado, el cual le gritaba que había pasado la noche con aquella chica y que ni siquiera le había avisado. Pero esto no hizo más que agotar a nuestro amo, pues no quería saber nada más del asunto. De hecho, el subordinado estaba muy preocupado por el amo, pero realmente podía haber pasado algo, y sin embargo, de repente se apartó y sintió una especie de ansiedad y se ruborizó, y no estaba claro cuál era la reacción.
Su mundo consistía en un mundo sobrenatural gobernado por ángeles, un inframundo gobernado por demonios y, por supuesto, había un mundo intermedio gobernado por dragones, y el maestro, como miembro de la familia gobernante y ser que heredaría el trono, tenía que pensar en su sucesor en la próxima vida. Por supuesto, al propio amo no le interesaba lo más mínimo criar hijos, así que eligió otro método y buscó a una persona adecuada para que desempeñara el papel de su marioneta. Y de entre los miembros de varias familias que servían en secreto al dragón, su subordinado eligió a uno que pudiera desempeñar el papel de falso gobernante, y para evitar las sospechas de la aristocracia, eligió a una plebeya como esposa. En aras de todo este proceso, el novio había sido seleccionado para nuestro amo, y ahora el subordinado fue informado de que solo tenía que acudir a la corte y simplemente aceptar y elegir al mejor candidato. El amo le había ordenado que hiciera los preparativos para poder volver en unas semanas. Pero eso no era suficiente, porque tenía que estar seguro al 100% de que la chica era adecuada para él. Y ahora no se entendía por qué estaba precipitando tanto las cosas. En realidad, el amo estaba algo deprimido por tener que alejarse de la muchacha durante tanto tiempo, y se envolvió en una manta y no quería hablar con nadie. Pero el subordinado siguió contándole sus planes porque el amo de la finca dijo que pronto volverían todos los residentes que se habían marchado antes, y él también tenía que atrapar al hombre del norte y matarlo. Pero el muchacho no podía pensar en todos estos planes, pues solo tenía a la muchacha a la que había prometido volver, y quería cumplir su promesa, pues la muchacha podría morir sin él, y no se sabía cómo el amo quería encontrar un gobernante en 2 semanas, y ahora se negaba a casarse, e incluso estaba dispuesto a posponer la coronación por el bien de una muchacha. Parece que realmente sentía un profundo afecto por ella. Y el subordinado pensó que aquel hombre aún no estaba dispuesto a admitirlo, pero estaba claro que quería llamar a la muchacha de pelo verde, que se sentiría mucho mejor si ella estuviera allí, pero no pudo hacerlo. No había nada que hacer, pues durante el periodo de la acometida debía haber alguien que absorbiera parte de la esencia, pero aún no habían encontrado a esa persona, por lo que el subordinado era muy partidario de que al amo le gustara la chica, aunque aún no lo había admitido, y pensaba que había que llamar a la chica ya. La muchacha ya estaba en camino, y evidentemente estaba muy triste y llena de planes, porque todos los hombres del turno de mañana habían sido despedidos repentinamente del trabajo. Y ahora no tenía nada que hacer, y pensaba que el amo debía de haberse marchado sin siquiera despedirse de ella. Pero entonces reflexionó sobre su comportamiento, y no estaba nada claro por qué estaba tan angustiada, y era evidente que se estaba volviendo loca poco a poco, pues debería haber esperado no volver a ver a ese hombre, ya que ella debía olvidar el incidente inmediatamente, y él también debía olvidar su esencia. Ella había sentido algo así cuando lo vio, y parecía que él se había encariñado mucho con ella, pero de un modo u otro, el amo había prometido matarla algún día, y ciertamente él había cambiado mucho desde entonces, pero aún así, su miedo no la había abandonado, y pensó que cuando él se fuera, ella también debería abandonar este lugar. El propio amo pensaba que la muchacha debía esperar solo un par de semanas y él volvería. Y por supuesto, ella recordó de pronto estas palabras y empezó a comportarse de forma muy provocativa y despertó las sospechas de una de las criadas, que la llamó y le dijo que el subordinado del amo quería verla y que debía correr a la mansión lo antes posible. Aquí se detuvo un momento y se dio cuenta de que el amo aún no se había marchado, y esto era muy extraño, porque la idea de verle ahora le calentaba el cuerpo y le producía una alegría indescriptible. Ahora estaba de pie frente a él, preguntándose qué le diría ahora, pero decidió que debía preguntarle cuándo iría a la capital,
y ahora se dio cuenta de que no había cambiado en absoluto su actitud hacia él y que simplemente necesitaba saber cuándo tendría la oportunidad de escapar. Así que llegó por fin y vio a su subordinado ante ella. Ahora le dijo que el señor estaba muy indispuesto, y ella se sorprendió porque pensaba que estaba enfermo y que a lo mejor estaba fingiendo, pero no estaba claro porque estaba tumbado en su cama. La chica pensó por un momento que debería haber llamado al médico en vez de a ella, pero decidió quedarse aquí y el subordinado le dijo que los dejaría solos. Así que se asustó un poco, pero corrió hacia él y le preguntó cómo se encontraba. Entonces, nuestro amo recobró un poco el conocimiento y, al ver a la muchacha, le preguntó por qué había venido, pues él no la había llamado, pero de repente olía tan dulce y la atrajo con este olor que ella quiso aferrarse a él. Y no pudo contenerse, pero lo intentó con todas sus fuerzas. Ella le contó que le habían dicho que estaba muy enfermo, pero él no quería que lo viera en ese estado. Así que le dijo que todo eran tonterías y que lo dejara, pero ella no sabía cómo hacerlo, porque debería haberla obedecido, pero su cuerpo se movía solo y ella quería darle un masaje. Por supuesto, esto le sorprendió un poco, pero ella pensó que era lo correcto porque se sentía mal y no sabía en absoluto lo que ella quería decir, porque no debería haberse comportado así, y se lo dijo agarrándola de la barbilla. La chica le miró fijamente a los ojos y pensó que, aunque se sentía increíblemente asqueada de sí misma, se sentía atraída por un hombre que sufría y no podía evitarlo. La tiró en su cama y empezó a apoyarse en ella, y volvieron a estar locos el uno por el otro, y no podían dejar de sentirse así. Y el chico no lo entendía, porque aunque debería sentirse atraído por una pareja de verdad, era feliz con lo que ella tenía ahora. Comprendió que más que eso, el calor, el dolor y el mareo se le pasaban cuando estaba con esta chica, y su presencia realmente lo calmaba mucho. Y ahora quería estar con ella el mayor tiempo posible, y así era innegable. La chica realmente se sentía increíblemente satisfecha en este proceso y quería que este hombre la abrazara mucho más fuerte, y se fundieron en una sola corriente de sentimiento llamada amor, y nadie podía explicar con palabras lo que les estaba pasando, porque era simplemente química entre ellos y podían hacer frente a cualquier síntoma abrazándose. Por supuesto, el chico empezó a darse cuenta de que aquella chica era la indicada para él, pero al mismo tiempo rechazaba todas esas conjeturas y pensamientos y decía que ella no podía ser la indicada para él y no quería ni pensar en ello. Todos los jornaleros que habían abandonado la mansión volvieron, y así el muchacho vio a la muchacha descansando tranquilamente y durmiendo en su cama, y la miró y se sintió muy triste porque tenía que abandonar todo el lugar. El subalterno entró en su habitación y vio que su estado se había estabilizado, por lo que le informó de que todos los criados de la finca habían regresado, y no había entre ellos ni un solo norteño. Y parecía que su fiebre había remitido, pero que solo uno que había absorbido su esencia podía quitársela. Así pues, sugirió que tal vez esa chica fuera la persona, pero el chico la miró y le dijo que no continuara, pues probablemente era muy consciente de la situación y sabía que la chica siempre estaba cerca de él y no sabía cómo reaccionar ante toda la situación. Realmente no sabía por qué, pero estaba bastante seguro de que ella no podía ser la que había compartido su esencia con él y a la que había prometido arrancarle el corazón, pero por mucho que había especulado, nunca había sospechado de ella por eso, y pensaba que simplemente se había enamorado perdidamente de él. Miró muy sincera e intensamente a la chica que dormía en ese momento, y supo que su esencia estaba justo dentro de ella y apuntaba a su corazón, y realmente no quería hacerle nada malo, porque probablemente era de ella de quien se había enamorado. Al día siguiente,
Cuando estaba sola, pensó en lo mucho que se había preocupado, porque ese día había perdido la cabeza y había seducido al maestro enfermo. Pero después de eso, no se vieron durante una semana, y pensó que así se había curado. Y en general, rechazaba todos los pensamientos sucios, porque sabía que no tenía derecho a desearlo y besarlo y dormir en la misma cama con él cuando estaba tan enfermo y cuando ella aún vivía, y hoy por fin él la había llamado a su casa. Si se lo pedía muy amablemente, podía perdonarla por lo que había hecho aquella noche, y ahora ella estaba encantada de ir a su habitación. Cuando se acercó a él y le saludó, se dio cuenta de que ni siquiera la miraba. Y se dio cuenta de que sería aún mejor así, y decidió disculparse por su descortesía con él, porque el día que estaba muy enfermo y indispuesto, ella no debería haberse comportado así, y él siguió callado. Y esto la preocupó mucho. Normalmente, él era mucho más cálido con ella, pero ahora su mirada era completamente fría, y le dijo que no debía disculparse por ello, y que no debía disculparse por nada en absoluto. Y esto la conmocionó, y no supo qué hacer, y por qué le decía eso, y qué había pasado realmente. Decidió preguntarle qué debía hacer con ella y cuál era la mejor manera de afrontar esta situación. Y la chica seguía mirándole y no entendía qué estaba pasando y por qué se estaba comportando y diciéndole cosas tan terribles. La chica se sentía toda apretada por dentro y realmente esperaba que él la perdonara, porque habían dormido juntos más de una vez. Así que él solo necesitaba dejar de estar enojado y simplemente aceptar la disculpa, y no sabía por qué necesitaba hacer eso o por qué estaba asustado. La chica vio algo de enfado en sus ojos y no entendía por qué de repente estaba tan serio. Pero si le preguntaba, bien podría acarrearle consecuencias no deseadas, y le dijo que él tenía muchos defectos con ella. Pero ella no era mala persona y no había hecho daño a la gente. Así que si ella tenía la culpa, era porque no sabía. Ella hizo lo que creyó correcto, pero está claro que le decepcionó por su inexperiencia. Por lo que si él era infeliz, debería entender que ella simplemente no sabía expresar lo que sentía por él. Así que el chico decidió preguntarle a la chica cómo podía saber que no estaba mintiendo en ese momento. Pero ella no podía entender por qué no podía simplemente tomarle la palabra, porque habían pasado mucho tiempo juntos y ahora él le había preguntado si prometía ser sincera con él, y ella lo había hecho. De hecho, entonces decidió hacerle una sola pregunta, a saber, ¿de dónde era? Lo que la sorprendió mucho y la asustó, pero, en su opinión, no había nada de malo en esta pregunta, e inmediatamente le exigió una respuesta sincera. Inmediatamente recordó algo a lo que antes no había dado importancia, y ahora empezó a comprender que él buscaba al criminal que estaba en el terreno. Y, por supuesto, antes no estaba muy seguro, pero ahora todos los trabajadores habían regresado recientemente al pueblo y ella no estaba preparada para ello. De repente, pensó que no corría peligro alguno, y ahora él estaba allí. Y empezó a recordar que aquel hombre era el mismo dragón que había jurado arrancarle el corazón y hacerla pedazos, y al tocarle y estar con él, había olvidado quién era en realidad. La muchacha siguió callada y no contestó a las preguntas, pero el maestro seguía esperando que dijera algo y contestara. Pero ella trató de tranquilizarse interiormente y pensó que si él supiera con certeza que cantaba por la noche, no habría hecho más preguntas, lo que significaba que seguía teniendo dudas. Podía haber acabado con ella hacía tiempo, pero ella ya había empezado a decir algo, y comenzó a disculparse por estar un poco confusa con la pregunta, y dijo que aunque lo supiera, él apenas sabría de qué lugar se trataba porque estaba muy lejos. Ella solo iba a actuar con naturalidad para ella, para no rebelarse. Por supuesto, esta no era la respuesta que el amo esperaba oír, y no le hizo ninguna gracia, pero ella le dijo el pueblo de donde venía, y le dijo que era un lugar pequeño del sur,
poco llamativo y que nadie lo conocía, porque estaba muy, muy lejos. Él pareció creerla y a ella le pareció bien, pero no entendía lo que pensaba, así que decidió preguntarle otra cosa, a saber si realmente le quería. La muchacha le dijo muy firmemente que sí, pero en el fondo sabía que había mentido para salvar su vida, pero siguió representando el papel de una chica enamorada de él, y él dudó de que fuera tan sincera como lo había sido al responder a la pregunta anterior. Preguntó si la castigaría porque le había dicho que fuera modesta y que no se enamorara demasiado de él, pero él le dijo que debía entenderlo todo perfectamente. La muchacha sabía, y su voz interior se lo decía, que debía dejar de hablar y largarse de aquí cuanto antes, pero aún así le dijo que podía acostarlo como antes. Sabía muy bien por qué lo decía, porque esperaba que esa pregunta le ayudara a quitarse la ansiedad y que su amo empezara a tratarla con cariño de nuevo y todo volviera a ser como antes, y esa esperanza aún permanecía en su interior. Ahora le dijo que podía llamarla cuando la necesitara, y con eso agachó la cabeza. Pero el amo no pudo contenerse, y simplemente la besó y la agarró, y le dijo que no le permitía salir de su habitación en ese momento. Siguieron besándose y abrazándose y no podían parar, pero la chica seguía preguntándole si estaba enfadado con ella, pero él no entendía por qué se lo preguntaba, y ella seguía explicándole que quería castigarla, y de repente se puso tan frío y la llamó mentirosa, pero al final la besó. Para ser sinceros, ella estaba como perdida. Sentía mucho si realmente había hecho algo malo, pero el amo realmente quería que dejara de decir tonterías, porque si realmente le hubiera hecho enfadar, la habría matado allí mismo. En este caso, la muchacha no entendía por qué el amo la trataba así, pero él no tenía respuesta a esta pregunta, y realmente no lo sabía. Aquel día volvió a pensar que el amo no debía saber nunca quién era ella en realidad, y siguió apoyando y desempeñando su papel de niña buena e inocente que no entendía nada en esta vida. A continuación, se muestra al subordinado entrando en la habitación de su amo y viéndole dormir abrazado a esta chica y, por supuesto, dándose cuenta de que estaba perdidamente enamorado de ella, pero sin llegar a creer que decidiera mantenerla con vida renunciando a su propia identidad, en cuyo caso, como su ayudante, debía simplemente aceptarlo y no hacer nada en contra de su voluntad. Le resultaba muy difícil aceptarlo como cierto, pero, por otro lado, él mismo podría haberse ocupado de esa chica, por lo que, en cuanto despertó y vio a su subordinado, se asustó mucho. Empezó a ponerle excusas, diciendo que el amo le había dicho que no podía dormir, y ella solo había querido esperar a que se durmiera. Pero no fue eso lo que ocurrió, y no quería que él pensara que ella no había querido que ocurriera, pero seguía confusa y no podía decir nada más inteligente. Cuando la hubo oído, le dijo que simplemente podía marcharse, y cuando su amo se despertó, le dijo que no volviera a entrar en su habitación sin su permiso, y le pidió disculpas, pero aún así le preguntó por qué había decidido renunciar a su verdadera identidad. En realidad, el amo no quería explicarle nada a su subordinado, pero siguió hablándole de que estaba dispuesto a encontrar a alguien más adecuado para él que la chica de pelo verde, si solo se lo decía, y él lo haría realidad. Pero el amo sabía que la chica era la única que le convenía. Siguió explicándole que no había medicina en el mundo que pudiera ayudarle a curar su insomnio, y era evidente que aún no había comprendido lo que sentía. Luego le preguntó cuándo iba a encontrar su esencia, y él le contestó que en cuanto arreglaran todos los asuntos en la corte y se celebrara al mismo tiempo la ceremonia de coronación, y en general el corazón del muchacho latía muy deprisa al pensar en la muchacha que le había confesado su amor, y recordó su conversación de antes y se preocupó. Cuando el chico se despertó al día siguiente, se dio cuenta de que todo lo que la chica le había dicho el día anterior era una absoluta mentira, y era una mentira pura y dura,
y ella le estaba confesando entre lágrimas que estaba enamorada de él, y parecía que había perdido completamente la cabeza y no sabía por qué le dolía tanto el corazón. De repente empezó a pensar que quería que ella le amara de verdad, pero apartó estos pensamientos, porque no podía querer eso de verdad, porque probablemente solo le movía el deseo de encadenarla. Y si ella quería escapar, no podría dejar a su amante, y él haría que se aferrara a él lo más fuerte posible. Y entonces tuvo un deseo irrefrenable de arrancarle el corazón y recuperar su propia esencia. Y por esta razón, tuvo que encontrarse con la muchacha inmediatamente, y se levantó de la cama y se dio cuenta de que tenía que oírla decir que le amaba. Cuando llegó a la casa de la muchacha, la vio hablando con un muchacho y diciéndole que no estaba dispuesta a encontrarse con nadie, y nuestro maestro estaba de pie entre los arbustos, observando atentamente. El chico siguió convenciendo a la chica de que tal vez se lo pensaría 2 veces, pero que si seguía negándose, él no volvería a molestarla, y le confesó su amor. Y cuando el dueño oyó esto, se puso increíblemente agresivo. En el fondo del maestro crecía la ira y la cólera, y sabía que no se quedaría de brazos cruzados y que, pasara lo que pasara, aunque ardiera el mundo entero, no permitiría que ambos estuvieran juntos. De repente, la muchacha vio que su amo se interponía entre ellos y no sabía lo que hacía, pero el amo no podía entender lo que hacía porque estaba tan enfadado que había perdido el control de sí mismo. Le preguntó a la chica qué hacía aquí, pero en realidad era ella la que vivía aquí, y debería haberle preguntado qué hacía él aquí. Y por alguna razón se sintió muy, muy mal, porque estaba a punto de volverse completamente loco, porque cuando vio a otro chico declararle su amor, fue como si un demonio hubiera entrado en él. El amor era signo de debilidad, y a un hombre fuerte y señorial como él no le interesaban esas tonterías, pero parecía que acababa de sentir odio hacia su amor y repugnancia ante la escena, y tenía que decir algo inmediatamente, no fuera a hacer que perdiera su estatus a sus ojos. Le dijo a la chica que ella le había preguntado antes por el castigo, y que ahora estaba un poco asustada, porque él había venido a contárselo, y se echó a reír. Pero él se preguntaba por qué ella estaba tan contenta, y este comportamiento era completamente inaceptable para ella. Entonces le saludó el chico que estaba al lado de la chica, y se presentó a él, y le preguntó qué asuntos tenía con la chica, y él recordó que el chico estaba a su lado, y mostró aún más hostilidad no deseada hacia él. Pensó que la chica ya había terminado su conversación con esta persona, y le sonrió a la cara, pero la vio mirar a su amigo, y le enfadó mucho que se permitiera mirar a otra persona cuando él le sonreía, y se enfadó aún más con el tipo y quiso acabar con él. Ahora la niña decidió que ya era hora de despedirse del niño, y le dijo que hablaran un poco más tarde y que lo viera mañana. Así que se fue, y el amo le dijo que castigaría a la niña todas las noches, así que no viniera a esa hora, porque su castigo sería muy largo, porque estaba muy enfadado. Ahora entraron en casa de la muchacha atleta, que no entendía lo que pasaba, pues pensaba que se moriría de vergüenza cuando el muchacho le declarase su amor, y ahora venía el amo. Decidió preguntarle a la chica si era su amigo o su novio, pero ella le dijo que tenía una toxicosis espermática terminal y que primero le iba a hacer un bebé, y luego la iba a hacer trabajar, y que probablemente la engañaría, y que no iba a salir con ellos. Pero la chica empezó a explicarle que eso no era cierto en absoluto, ya que solo lo percibía como un amigo y nada más. Y ahora que él le había hablado de sus sentimientos, no sabía cómo comportarse, porque nunca nadie le había confesado su amor, y añadió que lo quería mucho. En realidad, la chica lo dijo en voz alta, y él no quiso oírlo, pues también añadió que no quería que fuera su amiga ni que saliera con él, porque de todas formas no tendría ningún sentido, y realmente no le importaban los demás, pero su clase de persona no debía relacionarse con gente tan miserable.
El hecho de que el maestro la llamara su persona la sorprendió, y ella no lo oyó, porque él realmente pensaba que ella era especial, y de esta manera solo confirmaba este pensamiento. Pero dijo que ella era una excepción a la regla, porque normalmente no se preocupaba por los demás en absoluto, y ahora ella debía amarlo. La muchacha no podía entender nada en absoluto, porque él le prohibía amar a otras personas, pero le permitía amarse a sí misma, y el amo no sospechaba nada de ella. Pero ella no quería que esta encarnación viviente del narcisismo la amara de verdad. Era muy consciente de que si tartamudeaba, él podría matarla inmediatamente, y en ese caso ya había decidido empezar a castigarla y comenzar todo el proceso por el que había venido a verla. La muchacha empezó a justificarse ante él, diciendo que era una chica muy frágil y que si le pegaba muy fuerte ya no podría darle masajes, y que desde luego en este caso no preguntaba por sí misma, sino que lo intentaba por el bien de él, porque no quería que las cosas acabaran así. Pero él dijo que no le iba a pegar nada, lo que para ella significaba que tal vez le iba a reducir el sueldo porque ya era pequeño. Pero no lo decía en serio en absoluto, porque era solo una chica a la que se castigaba de esta manera, y ella no conocía otro castigo que este. Así que realmente quería que la dejara marchar sin más, porque no era tan culpable ante él. Pero el muchacho le confesó que ya no estaba enfadado con ella por haberse atrevido a quererle, y entonces no quedó claro qué quería de ella. Pero la besó y le dijo que tenía que castigarla por haberle seducido cuando estaba enfermo. Pero la muchacha se quedó muy sorprendida por esto, porque él le había dicho que todo estaba bien, y parece que había sucedido más de una vez. Pero la muchacha no recordaba nada de eso, y él decidió recordarle todos estos incidentes y siguió besándola. Y entonces se puso como un gato que llegó a la crema y siguió castigándola así. Y entonces sucedió algo. Lo que ocurrió fue que un día la muchacha se avergonzó de repente y vio que un aristócrata les pillaba infraganti. Y esta vez dijo que tenía un regalo maravilloso para él. Y fue tan terrible. Pero nuestro amo se limitó a matarle porque se le había acercado sigilosamente como una rata. Pero fue por su culpa, porque tuvo que hacerlo en un lugar público y solo lo derribó con unos chasquidos de dedos. Pero no creo que lo haya matado todavía, y el hombre solo estaba durmiendo. Entonces, el maestro confesó a la muchacha que en realidad era mago, y la muchacha en realidad sabía todo esto desde hacía mucho tiempo, porque todo el mundo lo sabía, pero ella no lo sabía, y por eso no le entendía del todo. Pero esta frase despertó sus sospechas. Pero tales nimiedades tienden a olvidarse con el paso del tiempo, y ella no tardó en olvidarlo todo, de modo que, transcurrido algún tiempo, notó que el calor disminuía, y volvió a ver al maestro llevando su caja. Ella no sabía lo que hacía, porque llevaba una caja de patatas, y tal vez acababa de coger una insolación o estaba alucinando, pero realmente quería ayudarla, y la extrañeza de su comportamiento no terminaba ahí. La chica seguía trabajando y pensaba en que todos estaban tan ocupados cosechando que ni siquiera tenían tiempo para almorzar. Así que decidió llevar algo de comer para todos. Y entonces su amiga la agarró y se ofreció a ayudarla. Ella lo rechazó rápidamente, porque podía arreglárselas sola, porque normalmente se ponía muy contenta al verlo. Pero después de esa confesión, se sentía muy incómoda estando cerca de él. Pero aún así, él insistió en ayudarla y podía cargar con todo él solo. Su agradable conversación fue interrumpida por nuestro amo, diciendo que hacía mucho tiempo que quería intentar llevar comida a alguien. Así que ordenó a la muchacha que le mostrara el camino, pero ella pensó que podría ir mucho más rápido sola. Precisamente en ese caso, si él mismo les llevaba la cesta, pensarían que se le podía hacer algún pequeño recado y que estaba a la casa de una muchacha que le ayudara,
y que si tenía una muchacha cerca, su reputación no se vería dañada y todos quedarían en buena posición. En lugar de eso, se limitó a ahuyentar a su amigo y a decirle que se marchara inmediatamente, pero que él también tenía que ir allí. Pero le dijo que debía ir por otro lado, y a partir de esa noche, el dueño le trató de forma muy extraña, cosa que la chica no entendió. Realmente había cambiado mucho, y ella desconfiaba mucho de él, e incluso llegó a pensar que al dueño le gustaba su amiga, porque en cuanto quiso ayudarles, salió de la nada y le arrebató la cesta de las manos y le echó como si no quisiera que hiciera un trabajo tan sucio. Tal vez no quería ver sufrir al muchacho, porque la última vez que habían ordenado los regalos de la nobleza, le había dicho que cogiera un montón de ropa de hombre, aunque ella no tenía uso para ella, y parece que quería que se la diera a un amigo suyo, y el señor en persona no iba a hacerle tal regalo personalmente. Además, en ese momento, él seguía comportándose así, y ella simplemente se ahogaba en esas ilusiones delirantes, y cuando se los imaginaba juntos, se sentía muy dolida y probablemente simplemente asombrada de que el maestro pudiera amar a alguien muy de verdad. Cuando el amo empezó a repartir la comida a todos los criados, llamó a la muchacha y le preguntó si estaba haciendo lo correcto, pero a ella le pareció extraño, porque había pasado mucho más tiempo con el amo que su amiga, y habría sido más lógico que él se enamorara de ella, pero tal vez pensó que se había excedido en el juego amoroso y simplemente se aburría de él. Ella estaba realmente confusa y no entendía nada, pero aún así, cuando estaba en la habitación con ellos, le miraba muy extrañada y él, naturalmente, la sorprendió mirándole y le preguntó qué pasaba. Ella pensó que era una pregunta muy apropiada, porque la última vez él había dicho que el amor no era más que una tontería y que lo había utilizado para acercarse a su amante, y dijo que estaba pensando en lo que él le había dicho recientemente. Es decir, ella le recordó que él había dicho que el amor no tenía sentido y que era un sentimiento inútil y que su amor también era inútil, pero él le dijo que no amaba a nadie y entonces ella se dio cuenta de que mentía y quiso oírle la verdad porque ya lo había entendido todo, pero él no entendió lo que ella quería decir y lo que quería oír de él. Cuando ella le explicó que se había enamorado de una amiga suya, él lo negó, por supuesto, pero ella pensó que eso solo demostraba que era cierto, que no debía ser tan estúpida como para no darse cuenta, y así fue como su actitud había cambiado, pues nunca se separó de su lado. Cuando escuchó de ella estas tonterías, se interesó mucho por lo que pasaba por su mente, pero ella también estaba muy interesada en saber lo mismo, y aunque así fuera, no entendía por qué le importaba, pues ¿acaso quería tener su alma además de su cuerpo? Cuando él hablaba con una voz tan dulce, ella quería estrangularlo, pero tal vez también era verdad, y en ese caso, él le decía que dejara de hablar de su amigo y que hablara de él, y así no quería oír de ella esas tonterías, pues ella lo conocía muy bien y podía ver que no mentía. En realidad, ella siguió explicándole que su amigo no era adecuado para una relación y que le caía bien a todo el mundo, y que siempre le estaban tirando los tejos, y por fin la oyó decir algo sensato, y sin embargo, realmente no le caía bien, y puesto que ella le quería, debería creerle. Pero él le dijo que tal vez estaba equivocado, pero ella le había convencido de que sí le gustaba, pero él lo dudaba mucho y deseaba poder arrancarle el corazón y ver si era verdad, pero ella tenía el corazón débil desde niña. Aunque se lo hubiera arrancado, no le habría servido de nada, y cuando la chica se comportaba así, él quería romperle algo